Buenas tardes, Florencia. Durante esta jornada, de hecho, como tú bien señalas, se concretó este esperado encuentro protocolar liderado por el presidente de la República, Gabriel Boric, quien recibió a la nueva mesa directiva de la Cámara de Diputados en compañía con el ministro secretario general de la Presidencia, Álvaro Elizalde. Ha sido un aterrizaje forzoso para la diputada Carol Cariola, considerando lo que ha ocurrido durante las últimas semanas con esta polémica elección que prácticamente se ganó por un pelo, tan solo un voto de diferencia que separó esta postulación de Carol Cariola por sobre la de la otra candidata, que era apoyada por las fuerzas de oposición, Joana Pérez. Pero la polémica se generó en relación a las gestiones que en su minuto realizó el gobierno para conseguir estos esquivos 76 votos. Recordemos que se negoció con fuerzas independientes, con el PDG y de hecho con los propios partidos oficialistas que también tenían bastantes descuelgues en medio de estos días álgidos de negociación. Y allí es donde el rol del diputado Gaspar Rivas, ahora ex PDG, puesto que fue expulsado de esta colectividad, fue clave, fue uno de los votos decisivos. Y en medio de estas gestiones, lo que se planificó desde el oficialismo fue darle una vicepresidencia al diputado Gaspar Rivas. Y allí se generó la polémica, puesto que dentro de sus primeras declaraciones, luego de haber triunfado como mesa directiva de la Cámara de Diputados, el diputado Rivas planteó que fue el ministro Álvaro Elizalde quien le había ofrecido esta vicepresidencia en la nueva mesa de la testera. Luego retrocedió en sus dichos y posteriormente el ministro Álvaro Elizalde salió a aclarar que se realizaron conversaciones, negociaciones naturales, las cuales siempre se realizan en el marco de este tipo de procesos de elección de mesas directivas de la Cámara de Diputados, pero a raíz de esto precisamente fue que un abogado militante del Partido Republicano, estamos hablando de Raimundo Palamara, presentó una querella por cohecho en contra del ministro secretario general de la Presidencia, Álvaro Elizalde, puesto que él habría ofrecido este cargo de vicepresidente al diputado Gaspar Rivas a cambio de los votos que se requerían para que Carol Cariola, la diputada del PC, llegara a la presidencia de la testera. Una polémica acción judicial, Florencia, considerando que uno siempre puede utilizar este tipo de frases como las querellas, como el cohecho, a modo de metáfora, digamos, cuando uno habla acerca de este tipo de líos legislativos, pero aquí se le dio todo el sentido judicial al tema con esta inédita presentación ante el Ministerio Público. Te quiero invitar a que revisemos algunas de las declaraciones que se dieron durante esta mañana a raíz de esta polémica ofensiva del diputado militante del Partido Republicano, algunos calificándolo incluso como un absurdo jurídico. Vamos a escuchar esas palabras. Lamentamos que hoy día se esté utilizando esta situación básicamente para marcar hechos políticos por parte de algunos sectores. Ellos tienen su derecho a marcar sus puntos, a hacer las acciones que correspondan y la justicia tiene el derecho también a llevar adelante sus procesos y su investigación. Lo más importante en esto es que para nosotros la labor que cumple el Ejecutivo y particularmente la Secretaría General de la Presidencia en los procesos legislativos no se puede desnaturalizar. Y yo quiero recordar que parte de la labor del ministro Elizalde, de la subsecretaria Macarena Lobos, es dialogar con las bancadas, dialogar con las y los parlamentarios, recoger sus urgencias. Y me parece que eso no se puede poner en cuestionamiento cuando se trata del trabajo legislativo mancomunado. Claro, Rodrigo, bueno, fueron varias las declaraciones que entregó la ahora presidenta de la Cámara de Diputados y Diputadas, Carol Cariola, considerando que ella decía que, claro, estarían alegando si el ministro no dialogara con todos los sectores de la Cámara. Pero por otro lado también es bien llamativo lo que dijo o cuál ha sido la reacción del propio aludido, el propio ministro de las Express, Álvaro Elizalde, porque él decía, como tú bien mencionaste antes de las cuñas, de las declaraciones, él acusó que la denuncia finalmente en su contra es un absurdo jurídico, porque él decía que creía que es muy importante destacar que esta denuncia es efectivamente este absurdo jurídico, porque dice que cualquier persona que tenga finalmente una noción básica de lo que es el derecho, de lo que cómo se gestiona finalmente la política también, va a saber que lo que ocurrió ese día en la Cámara de Diputados fue una negociación entre parlamentarios. Así es por lo menos como se ha defendido el ministro de las Express, ¿no? Sí, Florencia, y de hecho uno podría pensar dentro del análisis de lo que se dio en los últimos días en la Cámara de Diputados que podrían existir reproches éticos, por supuesto, al hecho
de ofrecer en el fondo un cargo a cambio de un voto. Eso es perfectamente plausible, es absolutamente válido que exista una crítica política en relación a las metodologías que se han utilizado no solamente en este periodo. Históricamente, a la hora de negociar este tipo de instancias, se ofrecen ya sea cargos, ya sea posiciones clave en determinadas comisiones. Es parte de las reglas del juego independiente a que puedan existir, como te lo señalo, reproches éticos. Distinto es trasladar esto a la arena judicial, donde a todas luces, incluso al interior de la misma oposición, se plantea que no existirían fundamentos jurídicos sólidos y que se estaría buscando una suerte de titular llamativo para comenzar a construir un ambiente en contra de esta nueva mesa directiva de la Cámara de Diputados, que es encabezada por una militante del Partido Comunista, y es efectivamente lo que a muchos al interior de la oposición les genera cierto escozor, y que evidentemente ha generado también una verdadera reyerta en lo que se ha dado dentro de las negociaciones en las últimas semanas, e incluso también ha tenido repercusiones en las ubicaciones estratégicas de ciertos parlamentarios en las distintas comisiones de la Cámara de Diputados. Recordemos también que el gobierno venía saliendo de una derrota con la elección de la mesa directiva del Senado, que finalmente queda en manos de la oposición. Habían acuerdos administrativos en ambas cámaras, hay que recordar eso. El del Senado se rompe, no se respeta, y el de la Cámara de Diputados sufre modificaciones, porque inicialmente estaban contemplados dentro de ese acuerdo los militantes del Partido Demócrata, de los partidos de centro, y finalmente ellos cambian de domicilio, se ubican en la oposición ya de lleno, negociando con Chile Vamos, con los republicanos, y se cambia absolutamente la configuración y las condiciones de ese acuerdo administrativo. De hecho, Florencia, llamaba la atención que al inicio de este periodo de legislativo, al menos del gobierno del presidente Gabriel Boric, de estos 4 años, las presidencias de las cámaras se habían fijado no por un año, sino que por 8 meses, precisamente para que existiera la rotación suficiente para que participaran la mayor cantidad de fuerzas políticas. Ahora, como este acuerdo se ha reestructurado, puesto que evidentemente ya no están los votos de demócratas, las fuerzas políticas han cambiado de domicilio, ahora se está pensando en que la presidencia de la diputada Carol Cariola, como debió haber sido en un comienzo, con un año de corrido, dure 12 meses. Es parte de la discusión que está puesta sobre la mesa dentro de estos días, y hay que recordar que la próxima semana, el próximo lunes, se va a votar una censura a esta mesa, precisamente por todas estas negociaciones, por el ofrecimiento del cargo al diputado Gaspar Rivas, una que viene del Partido Republicano y otra que viene de las fuerzas del Partido Social Cristiano. Te quiero invitar a que revisemos las palabras del principal afectado, podríamos decir, en relación a esta polémica, quien hizo las gestiones, precisamente quien impulsó los diálogos en el Parlamento, el ministro secretario general de la Presidencia, Álvaro Elizalde, quien, como tú bien señalabas, calificó esto como un absurdo jurídico. Pasemos a revisarlo. Lo que aconteció en la Cámara de Diputados fue un diálogo y una negociación entre parlamentarios para la conformación de la mesa, y el rol del gobierno ha sido simplemente alentar la generación de acuerdos, la unidad del oficialismo y el cumplimiento de la palabra empeñada. Finalmente, esto forma parte del diálogo democrático que se realiza permanentemente entre las distintas instituciones, y esta no fue la diferencia. Por tanto, desde el punto de vista del sentido de esta denuncia, estamos en presencia de un absurdo jurídico. Ahora. Sí, Rodrigo, estábamos viendo precisamente las imágenes al lado derecho de la pantalla de esta reunión que se llevó a cabo durante esta mañana en el Palacio de la Moneda, donde vemos que fue presidida y por el, obviamente, presidente de la República, Gabriel Boric, la nueva presidenta de la Cámara, Carol Cariola, y también los dos vicepresidentes, tanto el diputado Rivas como el diputado Eric Aedo. Uno de ellos lo hemos conversado durante todo este móvil, es uno de los protagonistas, que es precisamente el diputado Rivas. Él no ha emitido declaraciones el día de hoy. Sabemos que, por cierto, llegó un poco tarde a la citación, que decían que se había atrasado un poquito. Eso se habló en la mañana, pero más allá de eso, del impasse que se puede atrasar un poco, él no ha emitido declaraciones respecto a esta denuncia, a esta demanda precisamente contra el ministro Elizalde. 8 minutos tarde, de hecho, llegó. Ay, mira qué preciso eres, Rivas, Rodrigo, 8 minutos. a este encuentro, subió apurado por la escalera de piedra rumbo al despacho del mandatario, en un hecho bastante inédito. Nosotros teníamos miedo de que el diputado Rivas finalmente no asistiera. No llegara, claro. Que él tiene un estilo bastante particular y a veces le gusta marcar sus puntos con algunas performances, y podría eventualmente una ausencia haber significado algo por el estilo, pero finalmente llega estos 8 minutos tarde al encuentro con el presidente de la República,
República fue sumamente cauto en el punto de prensa, independiente a que la pregunta que se le hizo a la diputada Cariola lo afectaba directamente a él. De hecho, se le estaba mirando a él como para que respondiera en relación a esta acusación de cohecho. Finalmente, el diputado Rivas fue cuidadoso y no emitió declaraciones. Posteriormente lo seguimos rumbo a la salida del Palacio de la Moneda, tampoco emitió ningún tipo de declaración. Seguramente también tiene que ver con que eventualmente, si esta acción jurídica tiene algún futuro, lo dudamos, pero si es que llega a tener algún futuro, las palabras que él haya dicho van a pesar bastante. Ahora, como te lo señalé anteriormente, Florencia, lo que preocupa más, más allá de esta acción presentada por el abogado del Partido Republicano, es lo que va a ocurrir el próximo lunes y probablemente también lo que va a ocurrir dentro de los próximos meses, porque esta ofensiva por parte de la oposición, de republicanos y del Partido Social Cristiano, no es algo que vaya a finalizar puntualmente el día lunes. La presidencia de la diputada Carol Cariola y, por supuesto, también la participación del diputado Gaspar Rivas en esta mesa directiva va a ser observada con lupa durante los próximos meses, y cualquier error, cualquier tropiezo, cualquier malentendido podría eventualmente significar una suerte de censura que, por lo demás, Florencia, es bien delicada porque se vota por mayoría simple. Entonces, si el termómetro al interior de la Cámara de Diputados eventualmente se enciende, si sube la temperatura y esto finalmente llega a afectar de manera negativa la gestión de la diputada Cariola, perfectamente se le puede llegar a censurar y esta mesa quedar absolutamente removida de su cargo. Entonces, la diputada Cariola, el diputado Rivas, el diputado Aedo deben ser sumamente cuidadosos con esta gestión, y buenas señales al menos dio durante esta jornada la diputada Cariola, porque se refirió con palabras sumamente cautas a varios temas de contingencia, por ejemplo, la pronta formalización del alcalde Daniel Jadue, que es de su partido. Ya planteó que hay que respetar el trabajo de las instituciones, del Ministerio Público, la agenda legislativa, que es donde se le va a evaluar a esta mesa, por supuesto, con una fuerte prioridad en materia de seguridad. También lo recalcaba la diputada Cariola, que se va a escuchar a todos los parlamentarios, que los tiempos de tramitación de los proyectos van a ir acorde, por supuesto, a la discusión que se tiene que dar de las distintas iniciativas. Señales positivas, al menos. No hay discursos duros, no hay discursos extremos, y así se debería mantener, también plantean en el oficialismo, en función de que no existan ofensivas como las censuras, que podrían eventualmente también cambiar el panorama en la Cámara de Diputados. Tú bien lo señalabas, el diputado Rivas no conversó con nosotros durante esta jornada, pero hoy hay un pequeño ambiente también donde salimos persiguiéndolo rumbo a la salida del Palacio de la Moneda. Te invito a que lo revisemos a continuación. No voy a hacer. Anuncia que hicieron una... Ahora. Así fue entonces la presentación de esta nueva mesa directiva de la Cámara de Diputados, que tuvo su debut durante esta semana, Florencia, y como te lo señalo, todas las voces y todas las miradas van a estar concentradas en lo que va a ocurrir este lunes con estas censuras que van a ser presentadas por los republicanos y también por el Partido Social Cristiano. Veremos si es que tienen piso. Todo indica que hasta el minuto al interior de Chile Vamos están bastante fracturados, así que si es que no están todas las fuerzas de la oposición alineadas en esta ofensiva, lo más probable es que finalmente tengamos una suerte de doble coronación de la diputada Carol Cariola como presidenta de la Cámara de Diputados. Eso también es un riesgo, al menos desde el punto de vista político, para la oposición, que esto se transforme en un fracaso, al menos como una ofensiva contra la mesa recién asumida en la Cámara de Diputados. Así que habrá que estar atentos, por supuesto, a lo que ocurra el próximo lunes en el hemiciclo con estas censuras que se van a presentar contra la nueva mesa de la Cámara. Perfecto, Rodrigo. Muchas gracias por toda la información. Y bueno, el diputado Rivas no quiso decir nada porque al parecer ya lo dijo todo. Como dicen por ahí. Ya, chao, Rodrigo, que estés bien. Chao, que estés bien.